Buenas, mi nombre es Amar Castillo, curso la materia de Sayar y en esta oportunidad les estaré hablando referente a las medidas preventivas, el embargo y el procedimiento. Cuando hablamos de las medidas cautelares, se dice que es una disposición o una prevención, pero se dice que la prevención son medidas o precauciones tomadas para evitar un riesgo. Por otro lado, la doctrina venezolana ha conceptualizado las medidas preventivas en disposiciones de precaución adoptadas por el juez e instancia de parte a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia. Tenemos pues sus características, que la primera es que se solicita y se practica inaudita parte, es decir, que sin la presencia de audición o conocimiento de la parte, quien se dirige y le afecta. Carece de contradictorio, no es inmutable ni absoluta, no surte efecto de cosa juzgada, es decir, material o formal, es instrumental o no constituye un fin en sí mismo, es provisional, es inespacial y sin predeterminación temporal, no genera ni causas de daño ni perjuicio y tiene su proporcionalidad. La clasificación es para Enrique Larroz, las medidas son típicas, atípicas y medidas complementarias. Las típicas se dividen en tres, que la primera es el embargo de bienes muebles, la segunda es el secuestro de bienes determinados y la tercera es la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles. Cuando nosotros hablamos de la primera, ¿verdad? Para Calvo Vaca, es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar un resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. La segunda, que es el secuestro de bienes determinados, señala Calvo Vaca que es el secuestro, el depósito de bienes muebles o inmuebles, materia de un litigio, que en manos de terceros y de parte que en manos de terceros lo obtienen para fines preventivos y de conservación. Y esto lo hacen los interesados o lo decreta el tribunal. Y la prohibición de enajenar y gravar los bienes muebles, igual apunta Calvo Vaca que constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. Las atípicas son asegurativas y conservativas. Las primeras son aquellas que, al igual que las típicas, garantizan la satisfacción de pretensión del actor, referida a un derecho real o personal a cosa determinada, que puede ser un secuestro, o referida a un derecho de crédito, como puede ser un embargo, una prohibición de enajenar o gravar. Y las conservativas, ¿verdad?, son aquellas que pretenden mantener el status quo existente al momento de la demanda o perpetuar la legitimación a la causa. Por otro lado, tenemos las disposiciones comunes por último tenemos las medidas complementarias que la podemos encontrar en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, tenemos las disposiciones comunes. La encontramos en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, las cuales sale como título el procedimiento cautelar desde los artículos 585 al 607 del Código de Procedimiento Civil, como anteriormente lo dije. Cuando hablamos del decreto de las medidas por vía de causalidad y de caución, de causalidad son nominales e innominales. Cuando hablamos de las nominales, se dice que son decretadas por el juez. Y estas son dos: A, cuando exista un riesgo manifiesto de que pueda ser ilusoria la ejecución del fallo, que es periculum in mora, y el B es que cuando se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de estas circunstancias y del derecho que se reclamó, que puede ser fumus tonis iuris, que puede ser humo, olor o buen derecho de precaución grave del derecho que se reclama. Y los innominables, se dice que es difícil tratar de enumerar los casos en que se podría solicitar estas medidas, por lo tanto es el juez quien debe vigilar estrictamente los presupuestos del fumus bonis iuris, el periculum in mora y por un tercer requisito es el periculum in damno. Y
las medidas de caución son tres. La primera puede ser la fianza principal y solidaria de empresas de seguro o de instituciones bancarias. 2. Hipoteca de primer grado. 3. Prenda sobre bienes o valores. 4. La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. Tenemos la limitación a las medidas. Se dice que la limitación es el juez quien tiene la obligación de limitar los medios cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar los resultados del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida, el juez es quien limitará los efectos de esta a los bienes suficientes y señalándolos con toda precisión. Las excepciones de las medidas. También las excepciones es el juez quien va a declarar esta, bien sea por insuficiencia o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. Ahora bien, vamos a hablar sobre el embargo preventivo. Les voy a hablar sobre el embargo preventivo. El embargo preventivo es el acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien se obra, con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. Y también tenemos que hay el embargo ejecutivo, que este consiste en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble. Y esta se pone en manos de un depositario para su venta en remate, a fin de satisfacer el pago de cantidades de dinero por medidas preventivas de embargo. Las características son generales y especiales. Como generales tenemos que se dicta inaudita parte, que es infinita y puede dictarse en cualquier estado y grado de la causa, que no es absoluta, que puede ser sustituida por una garantía real o una fianza suficiente, y que es condición de existencia de una acción ya iniciada. Y especiales tenemos que debe recaer en forma exclusiva sobre bienes muebles, que la medida preventiva de embargo no afecta a bienes inmuebles, sino los bienes muebles solamente, y que el bien o los bienes embargados estén afectados por otras medidas preventivas. También tenemos los bienes inembargables, ¿verdad? Están enumerados y como primero tenemos el hecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos, el hogar constituido legalmente, los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios, los 2/3 del sueldo o pensión de que goce el deudor, el salario, y que no se trate de bienes de la nación pertenecientes a la nación donde estos tengan un privilegio constituido. Las formas de practicar el embargo. Tenemos que se decreta, luego se le pide al tribunal que fije fecha y hora para practicar el embargo, luego es el tribunal quien se traslada ese día al lugar donde se va a realizar el embargo. Después llega el juez, el secretario, el depositario judicial, el abogado y el práctico, ¿verdad? Y estos son quienes van a determinar el valor de las cosas a embargar. Cuando se determine el valor de los objetos a embargar, ¿verdad? Esto se realiza por decreto del embargo, que va a ser el doble de la ejecución más las costas, que son el 30%, salvo los procedimientos de intimación, que son solo el 25%. Tenemos a saber, ¿qué es el reembargo? El reembargo consiste en sobre un mismo bien o bienes que se pueda practicar varios embargos siguiendo un orden de antigüedad, tomando en cuenta las garantías de origen conservacional o legal constituido sobre un bien mueble. El traslado o sustitución, es el que consiste en solicitar al juez de la causa levantar la medida sobre el bien o bienes ya embargados y trasladar la medida a otros bienes que resultan de mayor interés al momento de llevarse a cabo la ejecución. Los límites del embargo
impredeterminable que lo haga el solicitante, sino que es definitivo el titular de un derecho subjetivo. Cuando hablamos de un cuaderno separado, es donde las medidas cautelares se tramitan de forma independiente a la causa principal y esto se realizará mediante un cuaderno separado. La oportunidad para decretar la medida se da, esta se puede dar en cualquier estado y grado de la causa, según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Cuando hablamos de oposición de partes y de oposición de terceros, la primera nos dirigimos al artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y de oposición de terceros nos dirigimos al artículo 546 del mismo código. La naturaleza jurídica del acto que se decreta la medida, ¿verdad?, es donde se dice que el auto no tiene apelación, pero contra el mismo cabe la oposición de partes y terceros. Motivos de la oposición. Son tres motivos. La primera es que se trata de un tercero que alegue ser el tenedor legítimo de la cosa. 2. Que la cosa se encuentre verdaderamente en su poder. 3. Que el opositor presente pruebas fehacientes de la propiedad de la causa por un acto jurídico válido. Y por otro lado tenemos la open ley, que esta es que cuando haya habido una oposición de la parte, se abrirá una articulación probatoria de 8 días de despacho, donde los interesados ahí van a promover y evacuar pruebas. Cuando nosotros hablamos del término haya habido una oposición, es que nos permite inferir que la apertura del acto probatorio ocurre el día después de haberse vencido el término de 3 días de despacho establecidos para la oposición. La decisión. El tribunal es quien sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguientes a la expiración del acto probatorio. Esto es cuando se trata de oposición de parte. Pero cuando se trata de oposición de terceros, el tribunal sentenciará sobre la articulación probatoria al 9º día de despacho siguiente vencido el acto probatorio. Los recursos. Cuando hablamos del recurso de la decisión, se oirá la apelación en un solo efecto devolutivo, tanto para oposición de partes como para oposición de terceros. Muchas gracias.